En mi último audio, colgado el domingo 4 de febrero, hacía referencia al economista norteamericano Peter Schiff, que cuando afirmaba en los años 2005 y 2006 que se avecinaba una grave crisis económica, tuvo que soportar innumerables impertinencias proferidas por sus propios colegas de profesión. Poco después, en 2008, una grave crisis hizo tambalearse al sistema financiero norteamericano. Traigo esto a colación porque en la sección de comentarios yo también he tenido que aguantar intervenciones bastante groseras e impresentables durante los últimos meses. Pues bien, el lunes 5 de febrero el índice Dow Jones se desplomó 1.200 puntos, la mayor caída en puntos de toda su historia. Repito, de toda su historia. Como podéis comprobar, colgué el audio en el que explicaba la anécdota de Peter Schiff justo un día antes del desplome del Dow Jones. Lo único que voy a decir al respecto es que no fue casualidad. La venganza es un plato que se sirve frío. En el audio de hoy vamos a hablar de las personas que se niegan a ver la realidad, como por ejemplo el oyente Daniel Escobar, que comentó lo siguiente acerca de uno de mis audios. Es increíble la completa ignorancia en materia económica de este vídeo. No puedo afirmarlo con rotundidad, pero por el comentario que ha hecho y el tono del mismo, da la sensación de que es economista, de que es licenciado en ciencias económicas, es decir, una persona con muchos conocimientos técnicos sobre economía. Yo, por mi parte, soy licenciado en Derecho, y aunque los juristas no nos caracterizamos por ser personas especialmente humildes, lo cierto es que no somos tan pretenciosos como para denominar a nuestros estudios ciencias legales. Lo primero que tienen que hacer los economistas es dejar de pretender que su disciplina tiene carácter científico. Si así fuera, hubieran sido capaces de prever la crisis de 2008, y ese no es el caso. Lo que demuestra que un economista de carrera, a la hora de la verdad, es tan incapaz de prever el futuro de la economía que cualquier otro mortal. A continuación os voy a poner un ejemplo gráfico para demostrar que muchas veces los conocimientos técnicos, si no están bien encauzados, no valen para nada. Esto me trae a la memoria el eslogan de un anuncio de neumáticos de una famosa marca. La potencia sin control no sirve de nada. Imaginaos que un historiador y yo, que soy licenciado en Derecho, os tenemos que explicar qué sucedió el 7 de diciembre de 1941, es decir, el día en el que los japoneses atacaron por sorpresa Pearl Harbor. El historiador os podrá explicar muchísimas más cosas que yo. A qué hora empezó el ataque, cuántos buques japoneses participaron en el mismo y su nombre, cuántos barcos americanos fueron hundidos y su nombre, cuántos soldados americanos murieron y su nombre, a qué hora finalizó el ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, ¿de qué le sirven todos esos datos y conocimientos técnicos a ese historiador si de verdad se cree, con total convicción, la versión oficial de que los japoneses pillaron por sorpresa a los americanos? Es evidente que el presidente norteamericano y el almirante de la flota del Pacífico sabían perfectamente que los japoneses se dirigían a Pearl Harbor. Dejaron que entraran hasta la cocina porque querían una buena excusa para meter al pueblo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. No olvidéis que 4 meses antes del ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos impuso un brutal embargo de petróleo y otras materias primas a Japón. El plan les salió redondo. Así pues, como se puede comprobar, yo, que no soy historiador, he llegado a unas conclusiones más acertadas que un historiador profesional. Pues algo parecido sucede entre el oyente Daniel Escobar, que es economista, y yo, que no lo soy. A priori sus análisis deberían ser más certeros que los míos, pero como resulta que se cree a pies puntillas todas las explicaciones y todos los datos económicos que publica el gobierno, finalmente sus predicciones resultan completamente fallidas. Por ejemplo, el gobierno americano afirma que el paro es del 4%, que la inflación es del 1,5% y que el crecimiento económico es del 2,5%. Los gobiernos europeos dan unas cifras similares. Pues bien, cualquier ciudadano americano de a pie, es decir, cualquier persona con los pies en el suelo, no como las estrellitas de Hollywood, que encerradas en sus mansiones han perdido la noción de la realidad, sabe que el número de parados es muchísimo más alto, que la inflación es muchísimo más elevada, y que lo del cuento de que el crecimiento económico es del 2,5% es el resultado de una vergonzosa manipulación contable del gobierno. De hecho, en realidad dicha cifra es real, nominalmente hablando, sobre el papel. Hombre, solo faltaba que tras la inyección artificial de miles y miles y miles de millones de dólares en la economía por parte de la Reserva Federal no hubiera algo de crecimiento económico. El problema es que la economía ya solo puede funcionar si se aplican esos estímulos, pues si se retirasen el crecimiento sería del 0%. O más probablemente del menos 5%. Ya se ve que la economía americana se halla en coma inducido y que lo único que la mantiene con vida es la continua inyección de dinero por parte de la Reserva Federal. Pues bien, Daniel Escobar, que es economista,
afirma que mi análisis es completamente erróneo por la sencilla razón de que, según él, basándose en sus elevados conocimientos técnicos, los datos que proporciona el gobierno americano son auténticos, verídicos, reales, y que por tanto la economía va viento en popa, como demuestra además la espectacular evolución de la bolsa en la última década. Por cierto, nunca os fijéis en la bolsa para saber si la economía va bien o va mal. La bolsa está completamente manipulada. Es el instrumento propagandístico que los banqueros internacionales usan para haceros creer que todo va bien. Para saber si la economía marcha bien o marcha mal, confiad en vuestra intuición. Vuestra intuición es un indicador mucho más fiable que la bolsa. En fin, como podéis comprobar, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y contra esta ceguera autoimpuesta no hay conocimiento técnico alguno que te pueda salvar. Atención, este no es un problema exclusivo de Daniel Escobar. Les pasa a muchísimos economistas de carrera. Tienen tanta fe en el actual sistema capitalista que son incapaces de comprender que hace ya mucho tiempo que unos bandidos secuestraron a las instituciones que han de velar por el correcto funcionamiento del mercado y que dichas instituciones están al servicio de intereses espurios. Hace ya mucho que no vivimos en una economía de libre mercado, sino una economía teledirigida desde la Reserva Federal. No sé cómo llamar a este sistema en el que vivimos, pero esto no es capitalismo. Como mucho es capitalismo de amiguetes o capitalismo de casino. Pondré otro ejemplo gráfico para ilustrar el nivel de ceguera de tantos y tantos economistas. Imaginaos que estamos en 1920 y vamos paseando por las calles de Brooklyn, tú, oyente, tú, Daniel Escobar y yo. En la acera de enfrente vemos una escena que nos llama la atención. Delante de una pizzería, un hombre de aspecto italiano, que casi seguro es el dueño de la pizzería, le da dinero a otro con malas pintas. Tú, oyente, tú, intrigado, le preguntas a Daniel Escobar qué está pasando. Daniel te ilustra. Como sabes, estamos en Estados Unidos, la meca del capitalismo, el abanderado del libre mercado, el paladín de la libre competencia, la tierra de la libertad y de los hombres bravos. Y ese hombre, el dueño de la pizzería, ha decidido libremente contratar los servicios de seguridad del otro, y la tarifa de dichos servicios se obtiene de la honesta aplicación de la ley de la oferta y de la demanda, que da como resultado un legítimo precio de mercado. Tras esta explicación, yo no puedo reprimir una carcajada. Te rodeo con mi brazo, querido oyente, no para robarte la cartera, tú tranquilo, te prometo que yo no tengo nada que ver con los banqueros internacionales. Y te explico lo que realmente está sucediendo. Verás, querido oyente, el hombre con malas pintas es un mafioso que un día entró en la pizzería, cogió del cuello al dueño y le dijo que o le pagaba cada mes X dólares o le quemaría el negocio. Desde entonces, cada mes el dueño de la pizzería paga religiosa y puntualmente su cuota de extorsión. ¿Veis lo que le sucede a las personas que confían ciegamente en el actual sistema y en nuestros gobiernos? Pierden la noción de la realidad, hasta el punto de que personas con muchos conocimientos técnicos, personas para las que tendría que ser más fácil que para las demás llegar hasta el fondo del asunto y descubrir la verdad, resulta que a la hora de la verdad son incapaces de comprender cómo funciona realmente el mundo que les rodea. La buena noticia, Daniel Escobar, es que todavía estás a tiempo de quitarte la venda de los ojos. Como dicen algunos anuncios contra la drogadicción, lo tuyo tiene cura. De esto se sale. Por lo demás, volviendo al tema de lo que pasó el lunes en Wall Street, yo no creo que esto sea el inicio del colapso. Es cierto que el lunes la bolsa se desplomó un 5% en una sola jornada, pero no debéis olvidar que en el 2017 subió un 25% y que desde el 2009 ha subido desde los 7.000 de entonces hasta los 26.000 de enero de 2018. En 10 años el Dow Jones ha subido 19.000 puntos. 19.000 puntos. Ha subido más de un 300% en 10 años. Entonces, ¿qué significa todo lo que está pasando? Como sabéis, la bolsa está completamente manipulada. Los banqueros internacionales la pueden hacer subir y bajar a su antojo, y también pueden hundirla cuando les plazca. Creo que han provocado este desplome con un doble objetivo: para ir preparando psicológicamente a la población para lo que se avecina dentro de unos meses y para desprestigiar a Donald Trump, ya que van a tratar de endosarle a él la responsabilidad del colapso del sistema financiero, pues al fin y al cabo ya lleva un año en el cargo. No podrá decir que todo es culpa de la herencia de Obama. Y sin embargo, todo es culpa de Obama, pues fue durante sus 8 años de mandato cuando la burbuja bursátil se infló hasta límites absurdos. Donald Trump tendría que haber pinchado la burbuja de la bolsa nada más llegar al poder, pero no se atrevió. Lo mismo le pasó a Zapatero cuando llegó al poder en España en 2004, pues no se atrevió a pinchar la burbuja inmobiliaria.
Ahora Trump pagará las consecuencias por su cobardía y todo el mundo le echará la culpa a él del colapso de la economía. Esto será totalmente injusto, pero él solito se lo habrá buscado, por no coger el toro por los cuernos cuanto antes. Bueno, en honor a la verdad, si al asumir el cargo de presidente hubiera pinchado la burbuja de Wall Street y hubiera cesado a Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, tal y como insinuó que haría durante la campaña electoral, le habrían asesinado, como hicieron con Kennedy. Hay que ponerse en su piel, no es tan sencillo. Donald Trump quiere hacer cosas para mejorar la vida de los ciudadanos de a pie, pero no quiere morir. Yo le entiendo. ¿Por qué creéis que Melania Trump está tan disgustada por ser la primera dama? Porque sabe que su marido está en peligro, y ella también, de rebote, con lo bien y tranquila que vivía ella como la esposa de un empresario de éxito. De todas formas, desde mi punto de vista, no deberíais perder el tiempo observando la evolución de la bolsa, pues no será su hundimiento lo que conducirá al colapso del sistema financiero y de la economía en general, sino la quiebra de algunos de los grandes bancos de Estados Unidos o Europa. Si tuviera que apostar, diría que el primero en caer será un conocido banco alemán. La quiebra de este banco será el verdadero detonante del colapso del sistema financiero occidental, de igual forma que la quiebra de Lehman Brothers en 2008 estuvo a punto de provocar el colapso de Wall Street. En cualquier caso, jamás olvidéis cuál es mi posición sobre todo este asunto. Los banqueros internacionales van a provocar intencionadamente el hundimiento de la economía para destruir las monedas nacionales de cada país, sumir al mundo en el caos y presentarse entonces como los salvadores con su propuesta de crear una única moneda mundial digital controlada por ellos.